Sí, eso es verdad. Uno, pues ayuda a que decidan los otros de una mejor manera. Sí, tiene una influencia uno importante en la gente, sin necesidad de ser manager. Sí, eso es lo que hace un controller más o menos. Controlar precisamente. Uno coloca controles. Uno coloca controles, sugiere decisiones. Bueno, eso es lo que es más o menos uno hace. Ah, sí, todo el mundo lo tiene uno ahí. Listo. Bueno, comencemos pues. Ay, Espíritu Santo. Ya puse aquí. Contigo subiré, mi alma está ardiente, estaré en tus mi alma desea ardientemente estar en tus atrios y en mí. Dios mío, mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo, y dicho en mi corazón, que al despertar primero te quiero adorar. Dicho en mi corazón, que al despertar primero te quiero adorar. Ven, dulce Espíritu, porque conmigo contigo estar en tus atrios. Cuán amables son tus moradas, oh mi rey, mi alma desea estar en tus atrios. Cantarán los vivos
Despertar primero te quiero adorar. Amado Padre, si deseamos, Señor, contigo estar, Señor, anhelamos, Señor, que tú seas lo primero que saludamos, Señor, en el día de hoy, Señor. Bendecimos, Señor, este momento, Padre amado, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en este momento, Señor, te damos la bienvenida. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor, porque tal vez no hay un mensaje preparado, Señor. Pero sé, Señor, que si tú, Espíritu Santo, vienes, Señor, aquí, nos dará la sabiduría, Señor, y nos hablarás directamente a nuestros corazones, Padre Santo. Bendice, Señor, este momento, esta hora, Señor. Acompáñanos, Señor. Acompáñanos en lo que hagamos, en lo que digamos durante este momento, Señor. Y que sintamos tu presencia en el lugar donde estamos, Señor. Te invitamos porque tú eres lo más importante, Señor. Tú eres lo más importante en esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mm. Listo. Entonces vamos a seguir. Bueno, hágame un resumen de lo que es, de lo que entendió él hace 8 días de Gedeón, para hacer el recorderis. Porque vamos a seguir con Gedeón para que no se les olvide la historia. Ah, Entonces, había una vez un muchacho, bueno, pasaron mucho tiempo después de que el pueblo se quedó ahí en Egipto y bueno, pasó mucho tiempo y pasaron muchos jueces, ¿cierto? en Pero, Egipto no, ya habían salido de perdón, Egipto que y habían salido de Egipto. está en la tierra Está en prometida. la tierra prometida y pasó mucho tiempo, pero pues, la gente se olvidó todo esto, pasaron muchos años. Y entonces resulta que había guerras y el pueblo de Dios estaba oprimido. Entonces, Dios de vez en cuando Dios se olvidó, cae, el pueblo de Israel se olvidó de Dios y empezaron a hacer las cosas malas porque se les olvidó que Dios los había metido en la tierra prometida. y entonces de vez en cuando y Dios ¿Aquí me escucha? Listo. Entonces de vez en cuando hablaban de Dios y Dios los escuchaba y mandaba pues.
resulta que lo estaban persiguiendo y entonces estaba como a escasez de comida impresionante. Entonces Gedeón, así era, estaba ya teniendo como algo de comida, no sé qué, y una vez se le apareció. Y entonces le dijo, Gedeón, en mis palabras, tú vas a ser el que vas a liberar a este pueblo. Y Gedeón, yo, pero yo como, si yo no, yo soy el menor, yo soy, no, yo como que yo no. Eh, entonces después, bueno, le dijo, ¿cómo que vamos a hacer un altar? Entonces mataron no me acuerdo si fue un cabrito, bueno, una ofrenda ahí. Y después Gedeón le pidió una prueba a Dios. Si es de verdad de parte de Dios, sí, si alguien esto es de parte de Dios, entonces va a salir como como un pedazo de tela, eso, de lana, y entonces yo le voy a dejar el rocío de la mañana. Yo Y sabía. si solamente se está mojado eso y el resto está seco, voy a saber que está Dios. Pero entonces, y pasa así, Le estoy esa dejando de noche. saber qué más Y dice. ya, ahí esa es la introducción. Digamos que más que contar como textualmente de lo que sucedió, es como el aprendizaje que yo que ya venía pensando yo donde escuché lo del rocío, la lana que se mojaba y después la lana que se mojaba y después el rocío. Yo no me acordaba, será que lo leí, será que lo vi en algún video, y no, ya caí en cuenta dónde fue. Y me acuerdo mucho de la reflexión que hicimos y que pues por eso es muy bueno los ejemplos que nosotros colocamos, porque me acordé inmediatamente, digamos, de lo que le está pasando a Isa, que es que él le pidió pruebas a Dios, como que me voy para Valledupar, lo hago, no lo hago, y Dios como que le mojó la lana, por así decirlo, para que él tomara esas acciones, y pues esas decisiones. Entonces como que el mensaje que resumo de todo lo que leímos el sábado pasado es como pedirle a Dios como esos mensajes que oriéntame, dime algo para yo como que seguir ese camino. Y siento que Geo pues hizo eso, yo quién soy, dame una señal de que yo lo puedo hacer. Pero tal la historia como la cuentan ustedes, se me dan muchas cosas. Sí, no, pues que Dios se le... No, el resumen es lo que dijo Soli, porque al final pues se le apareció Dios. Dios había olvidado al juez. Acuerde que un juez en el libro de jueces se llama, es un libro que jueces significa como líderes, y uno de los líderes que Dios escogió fue Gedeón, pero escogió a alguien que no creía que tuviera la capacidad para hacer. Y Dios se le apareció y le dijo, y que Dios lo llama a uno como él lo ve, no como uno se ve, y que Dios lo llamó varón, esforzado y valiente. Y que cuando yo traducía eso en el hebreo, pues que ese esforzado y valiente, ese esforzado tenía muchos más sinónimos, y era como próspero, como inteligente, como sabio, o sea, le decía como muchas cosas en esa palabra hebrea. Entonces, varón esforzado y valiente, pero esa palabra esforzado y valiente, esa valiente era como ese valiente tenía más sinónimos, más o menos, que yo lo busqué. Entonces, digamos que Dios los llama, y pues este man le decía, uy, pero quién, si yo soy el menor, si mi familia es la más pobre en Manasés, en una de las tribus de Israel. ¿Sí? Él decía, no, pero si mi familia es la más pobre y yo soy el menor, y yo les contaba que el menor, por lo general, el menor siempre le ponían los trabajos más débiles, no sé qué, más de otro tipo de trabajos. Y justo Dios lo encontró cuando él se estaba escondiendo. ¿Listo? Y ahí empezó la historia de Gedeón, y eso fue lo que hablamos, y después él pues les pidió otra cosa que fue importante, porque que quiero que se acuerden, es que uno fue la ofrenda, y dos fue quitar los altares de Baal y de Astera, que eran lo que creían su familia y su pueblo. Se les había olvidado, a Dios, se les había olvidado el verdadero Dios, y estaban adorando dioses de otras tierras, que en este caso era Baal y Acera. ¿Sí? Pero este Baal también en un momento, me acordé, que era como el papá de él, bueno, creo, y que vino un pueblo como a enfrentarse y como que el mismo dijo, si sus dioses son tan fuertes, como que peleen ellos, ¿sí?
Correcto, exacto. Eso fue lo que le respondió el papá porque lo querían matar. Le dice, pues no peleen por sus propios dioses, pues peleen, sus dioses peleen contra él. Entonces él esperaba que si los dioses de ellos eran buenos pues iban a matar a Gedeón, ¿sí? Porque si él había quemado, había cogido todo eso, había quemado los altares y había quitado los altares. Y eso es lo que era la otra enseñanza de hace 8 días y era, ¿cuáles son nuestros altares? ¿Qué tenemos que quitar? ¿Sí? Porque a veces tenemos ese tipo de dioses o ese tipo de enseñanzas que algún día nos dieron y por eso, y a veces no quemamos esos altares, y a eso los llevaba yo también, bueno, yo no, Dios nos llevaba en ese momento. Entonces, para seguir, y por eso digamos que quiero terminar con la historia de Gedeón, pues vamos a seguir con Gedeón. ¿Qué pasó? Porque apenas le dio la señal y le dijo que va a liberar al pueblo, y Gedeón hizo unas pruebas de fe, como fue la ofrenda, y fue quitar los altares, del pueblo. ¿Listo? Quitar acera, quemar acera y aval. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces ahora sí, sigamos con Gedeón. Listo, empieza. Entonces comencemos a leer. Madianitas. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas por mano, no sea que alabe Israel, se alabe, espera que ya, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat, y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Listo, espérame ahí, dejémoslo hasta ahí. Entonces, digamos que una de las cosas que dice Dios que me pareció chévere acá que no ha resaltado Se les escucha más lejitos. Préstame los audífonos que están en mi mano. Ya, perfecto. Digamos que una de las cosas que ahorita estaba. Dijo que el pueblo que está contigo es mucho. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Para que yo. Oye, colóquese los audífonos porque no se vuelve borrar. Se escucha, pues se escucha muy bien. ¿Tú así? Hola, hola. Listo. Entonces Dios le dice a Gedeón, el pueblo, o sea, entonces bueno, una de las cosas que también decía la vez pasada es que después de que Gedeón quitó los Baales o quemó los altares de Baal y de Acera, una de las cosas que hizo que se le empezaron a. Espérame un minuto que es que Samuelito hoy está. Amor, presta el celular un poquito. Es que el internet no coge allá adentro. Listo, ya. Perfecto. Dale de comer. Y Jehová dijo a Gedeón. Bueno, en ese momento se le unieron, cuando quemó los altares, se le unieron muchas personas
a él. Mucha gente que vio lo que él había hecho, como que había quitado esos rituales, mucha gente se le unió, o sea que mucha gente esperaba que alguien lo hiciera, pero nadie fue capaz de hacerlo, sino únicamente Gedeón. Entonces por eso dice que él se levantó de mañana y y se fue como a la batalla. Pero Dios le dijo, el pueblo que está contigo es mucho, o sea, este man se fue con mucha gente, ¿sí? A ir a derrotar a los madianitas. Pero entonces Dios le dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. ¿Sí? Y eso es lo que me parece aquí interesante, es lo que voy a subrayar. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, listo. Entonces, una de las cosas que Dios le dice es, oiga, van muchos con usted, me parece que son bastantes, seguramente con todo este pueblo que van, pues de pronto van a derrotar al pueblo, pero yo voy a ir con ustedes, pero yo no quiero que vaya todo ese pueblo, ¿sí? Porque yo no quiero que me quiten la gloria, ¿sí? Es lo que Dios nos dice, una de las cosas que Dios nos comienza diciendo hoy es que a Dios no le gusta que le quitemos la gloria, ¿sí? Y por eso a veces Dios hace cosas tan extrañas y tan absurdas que uno dice, o sea, este man pues decía, no, yo soy el menor, yo soy un cobarde, yo tengo miedo porque decía que se estaba escondiendo la vez pasada. Jason, o sea que lo que pasaba era que, ¿sí me está escuchando bien? Sí, Ok. Era como que no vayamos tantos porque les vamos a dar una paliza tremenda. Vamos la mitad para que, digamos, para que la gloria se vea que fue Dios, ¿sí? exacto, sí, o sea, Dios le dice, no, están yendo muchos y ustedes, y si vencen a ese pueblo, ustedes van a decir que fueron ustedes, que como fueron tanto pueblo, van a decir, van a decir que no. Entonces le dice, entonces este man, había gente, entonces ¿qué dice Dios? Le dice, ahora pregona al pueblo a los oídos, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte. Entonces iba un poco de gente, ¿sí? Y lo que hizo Gedeón fue, bueno, el que tenga miedo, muchachos, no vamos a ir, ¿sí? No vamos, no, el que tenga miedo es mejor que se vaya frescos, no pasa nada. O sea, había gente que quería ir a la guerra, que quería derrotar a los madianitas, pero tenían miedo, ¿sí? Eran temerosos. Entonces lo que les dice Gedeón, o sea, y fue el mandato de Dios, los que tengan miedo, los que sientan miedo, los que están inseguros, no vayan, no vayan. Eh, Madruguen y devuélvasen a donde está, a la tierra que teníamos. Y entonces ahí dice Dios, dice la Biblia, dice, y se devolvieron del pueblo 22.000, quedando 10.000, o sea que habían 32.000, ¿sí? Entonces habían 32, los que estaban con Gedeón fueron 32.000 personas a la guerra contra los madianitas. Pero en ese momento que Dios iba, pues más del 50% eran cobardes, el 33% eran temerosos, decían, no, nos van a matar, nos van a acabar. Entonces, pues ya que este man me dio el papayazo, porque yo ya me había puesto de bocón a ir a la guerra, pero yo la verdad tengo miedo, yo la verdad no me quiero morir en la guerra. No, pues yo me devuelvo. Entonces a los miedosos les dijo devuélvase. ¿Sí? Entonces, y los miedosos tomaron la decisión, listo, nos vamos. Entonces quedaron 10.000, ¿sí? Entonces, entonces ahí Dios. Entonces aquí dice, y Jehová dijo a Gedeón otra vez, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces vuelve y se le aparece Dios a Gedeón y digamos que es como, no sé si Gedeón estaba en oración, pues porque aquí no lo dice, pero yo creo que sí. O sea, para que Dios le esté hablando a Gedeón tan cercanamente y pues Dios, o sea, después del vellón y todo esto que se le mojó, que un día se le mojó, que al otro día no se le mojó, entonces, pues creo que tenía una relación con Dios y es lo importante tener una relación con Dios para que Dios a uno le hable, ¿sí? Y le ponga estas cosas y que uno sepa cuáles son los movimientos de Dios, ¿sí? Entonces, aún Dios dice, no, pero 10.000 personas, no, 10.000 es mucho. Si van 10.000 y yo los ayudo a vencer a los madianitas, lo más seguro es que estos 10.000 van a decir, no, somos unos, porque no somos miedo. Estos ya no eran cobardes, los 10.000 que estaban aquí ya no eran cobardes.
Entonces estos iban a decir, uy, no, eso fuimos nosotros, somos unos berracos, somos los guerreros más grandes del planeta, ¿sí? Entonces, entonces Dios dice, no, todavía es mucho pueblo, esta gente tiene un ego bien grande, no, no, vamos a hacer algo más, vamos a quitar más gente. Entonces aquí va, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, y asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano. No, y fue el número de los que lamieron. Venga, es que fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. ¿Sí? Aquí voy. 300 hombres. Solo fueron 300. 300 hombres, entonces. Y el número de los que lamieron llevando el agua llevando el agua con la mano a su boca, sí. O sea, esos que, o sea, de esos 300 hombres, o sea, todo el mundo se tiró allá, se botó allá al agua a lamer como un perro, ¿sí? Entonces yo creo, o sea, son esas personas que se postran y metieron la cabeza en el agua. Pero hubo unos que eran más modestos o más decentes, son esas personas que se agacharon, hicieron como una coquita, y quiero que se lo imagine, por eso les estoy haciendo el ejemplo, una coquita en sus manos, metieron la coquita de sus manos en el agua y llevaron el agua a su boca. No bota, en vez de llevar la cabeza como un perro al agua, lo que hicieron fue con sus manos acercar sus manos a la boca. ¿Sí? Y es esa... ¿Sabes qué creo que es? Bueno, dime. Que eran más delicados antes. Sí, son los más delicados, esos que son, sí, como más decentes, sí, tienes razón. Los delicados, no sé, pero fueron esas personas que eran como más cuidadosas, unas personas cuidadosas, delicadas, ese tipo de personas que son como enfocadas en el detalle, ¿sí? Como que vayan y tomen agua, y no falta el Edison ordinario que va y echa la cabeza allá y se tira, pero hay gente delicada, no sé qué, oiga, no voy a tomar así, me veo feo, me veo maluco, no, pues más bien yo voy, meto mis manitos y prefiero llevar mis manos a la boca, ¿sí? Solo eran 300, y esas personas a veces son pocas, ¿sí? Y es lo que uno a veces debe ser, nosotros no debemos ser como el montón, ¿sí? Porque de 10.000, pues, ¿cuántos fueron? 9.700 personas eran el común, le dijeron vayan y beban agua. Y fun, y allá se fueron y se tiraron y metieron con todo y cabeza sin importarle qué le salía ahí, qué comían, no sé qué. Y hubo 300 que eran diferentes, ¿sí? Eran 300 diferentes. Y es lo que siempre Dios nos llama, y es lo bonito de la Biblia y cómo Dios nos enseña es que Dios quiere a los diferentes, a los que piensan diferente, ¿sí? Y siempre los que piensan o los que pensamos diferentes son más poquitos, ¿sí? Y entonces en este momento fueron 300. Estos 300 fueron, como dice Zuli, un poco más delicados al beber agua. Y entonces en el verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Jehová, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si sientes temor de descender bajo tu confura, y si tienes temor, venga, es que si dice mi Biblia esto en el versículo 10. Perdón, es que esas palabras no las desconozco. 10. Sí. Y si tienes temor de descender baja tu con fura, tu criado. Baja tu con fura, tu criado. Fura es una persona. Al campamento. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán
y descenderás al campamento. Y descendió con fura. Descenderás. Y descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que está en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas, en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre que estaba contando a su compañero. ¿Sí? Y los quiero por eso llevar a la imaginación, porque es que la Biblia a veces uno tiene que imaginarla. Entonces imagínense, iban dos personas, iba Gedeón y Fura, ¿sí? Y llegó, y los amalecitas y los madianitas estaban acampando en la parte de abajo, en el valle, dice ahí, y el valle es una parte, hablando del valle de Upar. Entonces, del valle estaban, es algo plano, el valle, por eso las ciudades que le llaman el valle son planas, es plano, ¿sí? Es donde estratégicamente uno lo puede ver todo, ¿sí? Y está rodeado por montañas. Ellos estaban en un valle, aunque estaban cerca del mar, pero estaba una multitud de ejércitos. Entonces imagínense, ahí más de 10, seguramente estaban más de los 22,000 que habían, que los que tenían el pueblo de Gedeón, ¿sí? Y había mucha multitud. Entonces estos manes bajaron al valle, a lo plano, donde todos los podían observar. Entonces tuvieron que bajar de una manera estratégica para no llamar la atención, ¿sí? Entonces cuando llegó, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, los campamentos eran carpas. Entonces acuérdense en las películas de guerras, cuando ustedes ven películas de guerras, que se ve con los campamentos de los soldados, siempre son unas carpas, ¿sí? Así estaban acampando ellos. Entonces hagan de cuenta que todos no estaban a la intemperie, sino estaban en carpas de soldados. Entonces aquí un compañero, entonces escuchan a ellos diciendo, se hacen detrás de una carpa, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a las madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Sí? Clave esta palabra. Adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levántese, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, de a 100, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí, y hagan como yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Y yo tocaré trompeta, y todos los que estarán conmigo, y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor del campamento, y dirán, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues, bueno, entonces aquí quiero parar acá. Entonces, una de las cosas que llegaron al campamento era como otra señal, otra de las señales que Gedeón quería, ¿sí? Gedeón decía, voy a bajar con 300, Dios lo mandó a que bajara al campamento, que hiciera como una avanzada, ¿sí? Y por eso es tan interesante la Biblia, porque es muy, muy visual en muchos aspectos. Entonces, y le dijo, vayan avanzada, y Dios le mostró lo que estaban soñando los madianitas, le permitió escuchar un sueño de los que estaban soñando los madianitas, y entendió una interpretación de un sueño, ¿sí? Y en ese momento no había pasado nada, ¿sí? No había pasado nada, pero ¿qué hizo Gedeón? Adorar. Y a veces nosotros no vemos los sueños cumplidos, pero tal vez Dios nos da una palabra. ¿Y qué debemos nosotros hacer aunque no lo veamos? Adorar, ¿sí? Uno dice, Dios me está recordando que Dios lo va a hacer, ¿sí? Y es adorar, decirle gracias Dios, levantar nuestras manos y decir, gracias Dios por lo que vas a hacer, porque aquí Dios no había hecho nada, simplemente le dio un sueño y le respaldó la palabra.
Después de eso, Gedeón se fue en fe y empezó a hacer, ahora viene el hacer. Primero adoró y ahora viene el hacer. No, Dios prometió que con estos 300 íbamos a derrotar al pueblo, lo vamos a derrotar. Y entonces empezó a hacer una estrategia, dividió, me imagino, dice que dividió en 3 el campamento que él tenía, entonces me imagino que 100 hombres alrededor del valle donde estaban los madianitas. Entonces 100 hombres a un lado, 100 hombres al otro lado y 100 hombres al otro lado. Si estaban al lado del mar, entonces eran más o menos 100 hombres derecha, izquierda y atrás. Y al frente tenían el mar. ¿Sí? Dice, y todos los que estarán... Bueno, y aquí, y entonces les da la estrategia. La estrategia era rara, ¿sí? Partiendo porque ellos le dicen, harán lo que yo hago, ¿sí? Yo tocaré trompeta. Imagínense que este man no les está diciendo, saquen espadas, vamos a ir a combatir con cuchillos, o vamos, en ese tiempo no existían las armas de fuego. Pero bueno, no les está diciendo, sino les decía trompetas, ¿sí? Saquen trompetas y cántaros, y los cántaros eran como ollas. ¿Sí? Entonces estos manes se fueron con trompetas y con ollas a la guerra. Entonces la guerra ganada más extraña que vamos a ver en la Biblia. ¿Sí? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las tías y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos, huyendo. Y los 300 hombres tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsaida, en dirección de Cenera, y hasta la frontera de Abel, Meholá, Tabat, y juntándose los de Israel, Neftalí y Aser, y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, desciendan al encuentro de los madianitas y tomen los vados de Vara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Barán y del Jordán y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña y a Oreb en Seb los mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Gedeón al otro lado del Jordán. Listo, y aquí termina la historia, ¿sí? Digamos que una de las historias, ahí va a seguir más, voy a estudiar esta semana confiando en Dios. Pero digamos que ven cómo la historia, cómo Dios se glorifica, porque es que ellos no derrotaron a los madianitas a la manera como se derrotaba un ejército, ¿sí? Cuando dice que los 3 escuadrones tocaron trompetas y quebraron cántaros, y es como si uno estuviera tocando una trompeta y quebrando los platos, trayéndolo a entonces traer la losa y entonces ese ruido a la noche, pues estos manes se pegaron tanto susto, los madianitas y los amalecitas, que se empezaron a matar entre ellos. ¿Sí? Entonces todos empezaron a correr, ¿sí? El miedo los hizo correr, ¿sí? Y dice aquí, y Jehová puso la espada, cada uno contra su campamento en todo el campamento, contra su compañero en todo el campamento. Entonces vemos cómo Dios siempre es Dios primero, pues aquí no había forma de quitarle la gloria porque ellos no hicieron nada, ¿sí? Para derrotar el grueso del campamento, pues lo hicieron entre ellos mismos, o sea, ¿quién puede decir que fue? Fue Dios, ¿sí? Dios fue el que derrotó eso con una estrategia absurda. Y así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios a veces uno no las ve tan claras porque las cosas de Dios es a nuestra razón, esa puede ser absurda, pero entre los ojos de Dios es la manera en que Él actúa, ¿sí? Para que precisamente nuestro ego no le quite la gloria, no le quite la alabanza a Dios. Entonces Dios derrota a este pueblo y ya después ellos van a guerra y le dicen, bueno, desciendan ya los otros pueblos a matar a lo que sobró, a lo sobrante, pero pues ya era más fácil porque el grueso de los amanecitas y de los
madianitas, pues ya había sido, se derrotó entre ellos mismos. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como la enseñanza que creo que Dios nos quiere como decir hoy. Es esa, no le quitemos la gloria a uno, tengamos cuidado con la gloria de Dios, porque a Dios no le gusta que le quitemos la gloria. Y dos es, dejemos que Dios haga la estrategia. Siempre la estrategia de Dios, aunque parezca absurda, es más inteligente que la estrategia nuestra. ¿Sí? Aquí no hubo ni un solo muerto de los israelitas, de esos 300 que eran delicados, de esos 300 diferentes, no hubo ningún muerto. Dios, a pesar de que no les dijo en la manera razonable, que era bajar al pueblo y agarrarse con todos a pelear a espada, lo hizo a punta de trompeta, ¿sí? Y la trompeta, que a veces que significa en la Biblia, es adoración, ¿sí? A veces nuestras batallas deberían ser en adoración, que las trompetas sean nuestra boca, ¿sí? Adorar a Dios, alabar a Dios, ¿sí? Adorar a Dios en todo. Y esa es nuestra manera de vencer las guerras, ¿sí? Y si uno dice, no, es que, digamos, a mí, y digo, yo me pongo como ejemplo, que a mí cuando ahorita hicieron el anuncio en mi empresa, siempre que hacen el anuncio de un ascenso, pues dicen, no, la persona tiene el estudio, posgrado, MBA, MIT, o sea, y uno, pues, o sea, son los tesos, ¿sí? Pues a mí dijeron, no, ingeniero industrial, reconocido, trabaja en unas empresas, no sé qué, es el nuevo tal. Y yo decía, sí, yo no tengo nada, yo para qué, o sea, yo no puedes darme la gloria a mí si yo no tengo esos estudios y esos reconocimientos, pero tengo mi oración y tengo mi fe puesta en el que es. ¿Sí? Y eso es lo que es la invitación, y no se nos puede olvidar, y no se nos puede, y si alguna vez a mí se me olvida, ustedes me tienen que recordar, porque para eso estamos, para que todos nos ayudemos, porque no se nos puede olvidar que la gloria es de Dios y que Dios está bajo control. Y que aunque nosotros no tengamos las armas para derrotar esos gigantes o esos ejércitos imposibles, Dios sí tiene las armas. Y que las armas de Dios son más grandes que las de nosotros. ¿Sí? Y esa es como la reflexión que creo que Dios nos quiere hacer hoy. Que las trompetas sean como nuestras palabras, me gustan. Yo cada vez que leo, que me reúno con ustedes, es un aprendizaje bastante amplio. Obviamente, pues no se me quedan ejemplos literales, como tan textuales de lo que leo, pero digamos que ejemplificándolos como yo capto todo ese tipo de ideas. Digamos, esta mañana yo también tengo para una charla que vamos a hacer. Y yo dije, bueno, esa mañana tengo que estar allá en la sociedad, algo. Y dije, no, me toca estar como en el carro o algo, o en el también, no sé, escuchando. Y de pronto voy a decir, entonces me toca interrumpirme hasta que yo me baño y me organizo. Bueno, yo les explico a eso, pues como para decirle que voy a entrar tarde, que voy a hacer un ratito y vuelvo a entrar. Y algo dentro de mí me dijo, ¿por qué no se levanta más temprano? Se organiza y está listo. Y me levanté más temprano, cuando pues vamos a hablar de ya estaba listo, ¿sabes? Cuando los estoy listo para salir. Y quiero contarles porque usted ahorita mencionaba que Dios le lenguaje puede ser en oración, que digamos que no, siento yo que cuando uno está más cerca de él lo escucha más, y yo siento que lo escucho más en diferentes acciones de mi vida. Cuando voy a criticar a alguien, como que hay un stop que hay en mi vida que antes yo no lo tenía, sino se me botaba como el pensamiento de una sin que hubiese un paro. Ahora como que más. Y eso que pues yo debo estudiando programación lingüística y ahí le enseño mucho eso, pero siento que ha sido más asertiva la comunicación conmigo mismo, que pues estoy como en este proceso. Entonces sí, es importante tener como que cuando uno lee la palabra o cuando está más conectado con la relación con Dios, escucha más. Como hay una canción muy bonita que se llama Dios de Alianzas,
Es que en portugués, pero se entiende bastante en español y es algo como que permiten escuchar, porque mis oídos pueden, tus oídos pueden estar sordos, pero con tu palabra se pueden volver a escuchar tu palabra y pues hallarla mucho más divertido. Entonces yo creo que la relación de este personaje fue así, porque escucho más, ¿no? Porque leyó, porque se entregó a una relación y regularmente, pues lo que uno hace cuando uno es ignorante en esta relación, pues escuchar lo que uno quiere escuchar o lo que le dicen los demás. Entonces, cada día pues es un nuevo aprendizaje y un nuevo de nuestras palabras en las trompetas es bastante ahí. Él no tuvo que golpear a nadie, sino simplemente con las trompetas ganó una batalla, nuestras palabras las abren, pues la palabra pues nos ayudan a abrir puertas y a ganar batallas. Pero la que coloqué otra, esa no es. Escribe Deus. Deus de alianzas. Deus de alianzas. Bueno, igual me pareció muy bonito que Gedeón, no sé, nunca se creyó el cuento y siempre estuvo como pendiente a escuchar la voz de Dios. Entonces, hubiera podido Gedeón también creerse el cuento de que había sido por él, pero siempre mantuvo esa humildad, esa reconociendo pues de que él no había sido, sino que había sido Dios. La humildad me parece algo para destacar de Gedeón. Y la historia de Gedeón sigue, de pronto continuaremos, pero en esta oportunidad lo está Continuará. como una novela. ¿Será que Gedeón? Pues sacaron una serie así en Netflix, pues digamos con un estilo, con un contenido así, pues obviamente más moderno, la rompen porque son historias muy bárbaras. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí está el negocio, Andrés. Ahí está el negocio. Listo. Bueno, Karen no va a decir nada porque está creo que en cita médica. Bueno, vamos a terminar entonces. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, que não vão mentir. Deus deu poder. Mas para tua palavra se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos
más alegría, ven de mañana. Desperto, nunca mudaste, tú eres bien. De promesas, Dios de no va a mentir, todo el poder Señor, y tú eres un Dios de promesa, Señor, tú eres un Dios de alabanza, Señor, y así como cumpliste tu promesa con Gedeón, Señor, de que derrotaría a los madianitas, Señor, así la cumplirás con nosotros, Señor, de que derrotaremos esos grandes montes, Señor, esos grandes ejércitos que tenemos alrededor, Señor, que a veces no la vemos, Señor, pero tú todo lo haces, Señor, para glorificarte en nuestra vida, Señor, para que sepamos que no somos nosotros, que cuando nos sentimos débiles, Señor, tú te fortaleces en nuestra debilidad, Señor, que tú eres el que nos vuelve fuertes, el nos hace fuertes y que tú eres el Dios de estrategias, Señor, que tus estrategias son mejores que nuestras estrategias, Señor, que tú lo tienes bajo control, tú eres un Dios de poder, como lo dice la canción, Señor, un Dios que no miente, Señor, un Dios que no cambia sus promesas, Señor, y un Dios que las cumple, Señor. Permítenos, Señor, escuchar la voz tan audiblemente como la escuchaba Gedeón, tener esa relación contigo como la escuchaba Gedeón, que escuchaba la estrategia de Dios, que escuchaba el paso a paso de Dios, que escuchaba aún que tenía que hacérsela él mismo difícil para que tu nombre, para que tu poder se manifestara en esa acción, Señor. Permítenos, Señor, ver, Señor, y escuchar tu voz audiblemente como lo hacía Gedeón, tener esa relación tan espectacular como lo hacía Gedeón, Señor. Que podamos, Señor, ir adelante, Señor. Ir al frente, Señor, así como los israelitas fueron, al frente con trompetas, con nuestra boca, Señor, a derrotar gigantes, Señor. Y con esos cántaros de adoración, Señor. Con esos cántaros de adoración para hacer las cosas bien, Señor. Y para derrotar esos ejércitos que jamás nosotros pudiéramos derrotar en nuestras fuerzas, Señor. No permitas que nunca te quitemos la gloria, Señor, por la salud, por el nuevo día de vida, Señor. Que no te quitemos la gloria por nuestro trabajo y por cada triunfo que tengamos en nuestras vidas, Señor. Porque toda la gloria te pertenece a ti, porque si no fuera por ti no estaríamos aquí sentados. Si no fuera por ti, nosotros cuatro no nos hubiéramos encontrado en el camino de nuestras vidas. Pero estamos aquí porque tú tenías un plan para nosotros cuatro, Señor. Y tienes un plan para nosotros cuatro, Padre Santo. Señor, yo te entrego cada familia, Señor, representada por cada uno de nosotros, Señor, para que tú, Señor, sigas manifestándote, Señor, en cada familia, en nuestros padres, nuestros hermanos, en nuestros hijos, Señor, en nuestros abuelos, tíos, primos, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor, en nuestras familias, Señor, en nuestros trabajos, en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestros compañeros de trabajo, Señor.
que tu gloria se manifieste, Señor. Te pedimos por el día de hoy, Señor, te entregamos este sábado, que tú vayas con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Que veamos tu gloria, que te escuchemos, que no se nos olvide lo que nos hablaste hoy, Señor. Y te entregamos la nueva semana, Señor. Te entregamos esta nueva semana para que tú estés al igual que estuviste como con Gedeón, estés con nosotros. Que nos des estrategia, Señor, cada día del día, Señor, para derrotar esos gigantes, Señor. Porque hoy entendimos que tu estrategia es mejor que la nuestra, Señor, y que tu estrategia nos va a llevar a la victoria, Señor. Gracias, Señor, te doy por este grupo, Señor. Bendícelo, Señor. Permite, Señor, que no nos alejemos de ti, Señor. Que seamos esas personas cada día buscadores de Dios y con una relación más grande. Cada día más, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, nos hablamos confiando en Dios. Vale, gracias por el espacio. Vale. Que estés muy bien. Dios los bendiga. Chao.